Hola chicos. Eh, Hoy vamos a ver los últimos dos problemas que nos estaban quedando pendientes de la parte de deformaciones, que son el esfuerzo de deformación por torsión y el esfuerzo o deformación a partir de la compresión o descompresión volumétrica de un cuerpo. Empecemos con el primero de ellos. Dice, el módulo de rigidez del material con que se ha construido el eje de transmisión de un automóvil es 8,00 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. El eje es de longitud L igual a 1,50 metros y tiene 5 centímetros de diámetro. En cierto momento en que el motor está funcionando, el eje está transmitiendo una potencia de 20 kilowatts y uno de los extremos del eje se encuentra girado respecto al otro un ángulo de 3,4 por 10 a la menos 3 radianes. El problema pregunta, ¿a cuántas RPM está girando el eje? Y me dice, bueno, un dato que ya lo sabemos de la teoría, que es que la cupla de torsión es igual a D por tita y D es igual a pi por r de la cuarta por G sobre 2L. Bien, resolvamos entonces este problema. Primero notemos los datos, ¿sí? Me dan el módulo de corte, que es 8,0 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado, la longitud L del eje, que es 1,50 metros, y el diámetro, que es 5 centímetros, o lo que es lo mismo que decir que el radio es 2,50 por 10 a la menos 2 metros. La potencia transmitida por el eje es 20 kilowatts. Recuerden que hablar de 20 kilowatts es lo mismo que hablar de 20 por 10 a la 3 watts, ¿sí? Por la duda lo aclaramos acá, no está de más. ¿Sí? La potencia es lo mismo que decir 20 por 10 a la 3 watts. Entonces, el ángulo θ que se gira el eje, ya lo voy a explicar enseguida, es 3,4 por diámetro radianes y me piden que calcule la velocidad angular a la que va el giro del eje en revoluciones por minuto. El problema es bastante sencillo. Fíjense, acá está el eje representado. Tiene una longitud L y un radio R que no está acá indicado, pero ya saben que es R el radio este. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ese ángulo θ? Lo vimos en la teoría. Este eje, chico, está transmitiendo un momento al motor, ¿sí? O a la rueda, más precisamente al diferencial. Entonces, conforme transmite ese momento, ¿qué es lo que ocurre sobre este eje? Aquí está el momento m transmitido por el diferencial sobre el eje. Recuerden que por tercera ley de Newton, también el eje le transmite un momento al diferencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta fibra que tenía esta posición, que está dibujada en línea llena originalmente y que le estoy marcando con el cursor, ¿sí? Al empezar a transmitir la potencia, como este es un cuerpo deformable, esa fibra se deforma un poquito, es decir, es como si se retorciera un poquito el eje de transmisión, ¿sí? De manera similar a cuando ustedes pueden agarrar un toallón o un repasador y lo retuercen un poquito haciendo que adquiera una especie de efecto de hélice las fibras de la tela. Bueno, acá la idea es la misma, obviamente, no, nada más que no le van a poder dar una vuelta completa, ¿sí? Y la hélice es muy leve, describe solo un ángulo θ pequeñito, ¿sí? Todo esto es efecto del momento que esté ejecutando el diferencial sobre el eje de transmisión, ¿sí? El diferencial es una pieza del auto. Entonces se deforma un ángulo θ. Ese es el ángulo θ que a ustedes le dan. Nosotros vimos, ¿sí? De la parte teórica, que bajo ciertos rangos, siempre que estemos dentro del límite elástico, el momento aplicado sobre el eje se relaciona con el ángulo θ que se retuerce la fibra mediante la ecuación m igual a d por θ. ¿Sí? D es lo que se llamaba el par reducido de torsión, que viene dado por esta expresión de acá, pi por radio a la cuarta por g sobre 2L, y θ, como dijimos, el ángulo que se retuerce la fibra del eje conforme este está girando. Esta expresión le decía de que mientras mayor sea el ángulo θ, que se deforma la fibra, y mayor tiene que ser el momento que se le ejerce al eje, algo que es lógico, ¿no? Mientras más lo quiera deformar yo esta fibra, mayor momento, o sea, mayor esfuerzo voy a tener que hacer. Entonces, esta ecuación no me dice nada del otro mundo. El momento, cuando ustedes hagan las sustituciones, pues ya tenemos el radio, tenemos el g, tenemos la longitud del eje,
y tenemos el ángulo θ, le va a dar 111 Nm. Pero no es esto lo que yo estoy buscando. El problema me dice que encuentre a qué velocidad angular está girando este eje de transmisión, ¿sí? Este eje de transmisión, chicos, está rotando con una cierta velocidad angular omega. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De física 1 hay una ecuación que me dice que la potencia en el momento de rotación es igual al momento por la velocidad angular. Bueno, yo ya tengo el momento. Y la potencia me la daba el enunciado, ¿se acuerdan? Era 20 kilowatts, o lo que es lo mismo, 20 por 10 a la 3 watts. Entonces, la velocidad angular es igual a la potencia sobre el momento. Simplemente despejo de acá. Esto es 20 por 10 a la 3 watts, dividido en el momento que ya calculamos anteriormente, y me queda la velocidad angular en 18 radianes por segundo. Pero no termino ahí el problema. Ahora hay que llevar a RPM. Para eso hacemos el análisis dimensional que vimos en física 1. La velocidad angular son 18 radianes por segundo. Esto se trabaja de la siguiente forma. Fíjense, yo necesito, las RPM son las revoluciones por minuto. ¿Sí? O sea, revolución sobre minuto. O sea que necesito que la revolución aparezca en el numerador y el minuto en el denominador. ¿Cómo lo consigo? Fácil, fíjense, vengo y digo esto. Como quiero que la revolución aparezca en el numerador, la pongo ahí justamente arriba en el numerador. Y digo, hay una revolución cada 2 pi radianes. ¿Sí? Ustedes saben que una revolución es una vuelta y hay 2 pi radianes en una vuelta. Entonces hay una revolución por cada 2 pi radianes. Con eso consigo poner la revolución en el numerador como deseo y además de poner el radian en el denominador, consigo que se me simplifique ese radian con este radian. Y desapareció el radian y ya me quedó en revolución por segundo. Pero ahora quiero que me desaparezca el segundo y me quede el minuto abajo. Entonces vengo y digo, hay 60 segundos por cada minuto. Con eso consigo que el segundo del denominador se me simplifique con el segundo del numerador y me quede solo el minuto. Entonces tengo 171 RPM, el cambio de unidades. Repitamos una vez más. RPM, chicos, lo anotamos acá, es lo mismo que hablar de revolución por minuto. Entonces, yo necesito que la revolución aparezca arriba y el minuto abajo. Y acá, ¿qué tengo originalmente? Tengo el radian arriba y el segundo abajo. ¿Sí? El radian arriba y el segundo abajo. Entonces, eliminemos el radian. Para eso pongo el radian abajo en el denominador. Con eso consigo que se simplifiquen. Y como necesito que la revolución vaya arriba en el numerador, la pongamos la revolución arriba en el numerador. Y digo, hay una revolución cada 2 pi radianes. Y ya está la primera explicación. Y la segunda es, necesito eliminar el segundo, entonces pongo el segundo en el numerador. Y necesito que el minuto me aparezca en el denominador, entonces pongo el minuto en el denominador. Y digo, hay 60 segundos por cada un minuto. Con eso se me simplifican los segundos y me queda el minuto. Al ejecutar todo este producto me queda 171 RPM. Y con eso ya está totalmente terminado el problema referente a la deformación por torsión. Para finalizar el video de hoy, vamos a resolver rápidamente el problema que involucra la deformación volumétrica o por volumen. Dice, calcular la masa por metro cúbico, ustedes ya saben a esta altura que la masa por metro cúbico, chicos, no es otra cosa que la densidad. En física se la denota con ρ, es la masa sobre volumen. ¿Sí? Porque esto va a ser la masa, que es kilogramos, sobre metro cúbico. ¿Sí? Hay que tener cuidado a veces con esas trampitas que a veces ustedes ven esto, la masa por metro cúbico, y dicen, claro, es la densidad. ¿Sí? Nada más que me poner la densidad, han puesto la masa por metro cúbico. Dice, calcular la masa por metro cúbico de agua del océano a una profundidad de 500 metros, donde a 500 metros le dicen la presión es de 5,0 por 10 a la 6 pascal. La densidad del agua en la superficie es 1,03 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico y el coeficiente de compresibilidad del agua, K, es igual a 47,6 por 10 a la menos 11 pascales a la menos 1. ¿Sí? Hay menos 1. No se ve bien, pero es un menos 1. Recuerden que el módulo de compresibilidad cúbica es 1 sobre K. ¿Sí? Es un modo de recuerdo nomás. ¿Sí? Para que lo tengan presente. Disculpen. ¿Sí? Es 1 sobre K. Lo vamos a escribir bien al 1 porque está un poquito improlijo. Ahí está. Es 1 sobre K. ¿Sí? Las unidades de B
son justamente el pascal, o lo que es lo mismo, el newton sobre el metro cuadrado. ¿Sí? Recuerden que pascal es lo mismo que newton sobre el metro cuadrado. Mientras que las unidades del K no le va a quedar otra que ser pascal a la menos 1, porque es el inverso del B. ¿Sí? Eso es modo de repaso. Entonces, chicos, veamos acá y trabajemos con el problema. Me dicen que la profundidad a 500 metros, ¿sí? La presión es de 5,0 por 10 a la 6 pascal, como está aquí indicado. Y yo quiero saber cuánto vale la densidad en esa profundidad de 500 metros, porque la masa por unidad de volumen que me está pidiendo el enunciado es la densidad. Entonces, hablar o preguntarme cuánto vale la masa por unidad de volumen, voy a preguntarme cuánto vale la densidad a una profundidad de 500 metros. En la superficie, por otro lado, yo sé que la presión es la atmosférica. Entonces, 1,013 por 10 a la 6 pascal. De cualquier tabla, la presión atmosférica es 1,013 por 10 a la 6 pascales. Estos son los famosos 1013 hectopascales de la presión atmosférica. Abran la aplicación del clima del celular de Android y van a ver la presión que les da una cosa así. No le va a dar exactamente eso porque está en Tucumán, que está más alto y tiene una presión un poquito diferente, pero le va a dar muy próximo. La densidad inicial, ¿sí? La densidad inicial del agua me la dan también en el enunciado y me dicen que es 1,03 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Bueno, el coeficiente de compresibilidad es 47,6 por 10 a la menos 11 pascal a menos 1 y sé que se relaciona con el B mediante la ecuación 1 sobre K. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Primero, hagamos una situación. Supongamos, chicos, miren, tenemos acá un elemento de agua, ¿sí? Lo vamos a dibujar acá, que es este que está aquí, ¿sí? Ese elemento de agua tiene una cierta masa M, un cierto volumen inicial a una cierta presión inicial, que es la presión en la superficie. Esto que está acá es la superficie. Luego, ese elemento de agua lo sumergimos, ¿sí? Hasta una profundidad de 500 metros, como indica acá la flechita en negro. Y adquirimos una presión P final, que me la da el enunciado, ¿sí? La tenemos anotada ahí en nuestra lista de datos. Y ahora el volumen sigue teniendo la misma masa. La masa y el volumen no cambió. Nadie se llevó masa, así que no tiene por qué cambiar la masa del elemento, ¿sí? Pero sí cambió ¿qué? El volumen final. Ahora es menor que el inicial. ¿Por qué? Porque se incrementó la presión. Este es el ejemplo que yo le di en la teoría de deformación por volumen, que yo le dije, sostengan una esponja en la mano. Tiene un cierto volumen. Y ahora vengan con la otra mano y estrújenla, apriétenla. Ahí lo que están haciendo es incrementar la presión sobre la esponja. ¿Qué van a encontrar? Que su volumen disminuye cuando le aplican la sobrepresión esa, ¿sí? Es lo que está ocurriendo acá. La masa esta tiene un cierto volumen inicial. Cuando le incremento la presión hasta un valor P final, ahora tiene un volumen final más pequeñito, ¿sí? Pero la masa sigue siendo la misma, de la misma manera que cuando ustedes estrujan la esponja, la masa de la esponja sigue siendo la misma. Lo único cambio fue su volumen, ¿sí? Y por lo tanto su densidad. Porque ahora hay la misma masa, pero en un volumen más pequeñito. Entonces aplicamos nuestra ecuación ya conocida. Delta de P es igual a menos B por delta de B sobre B0. Entonces primero voy a determinar el cambio de volumen que experimenta la masa de agua esta cuando la sumerjo 500 metros. Para ello uso esta ecuación a despejo de acá. El delta de B es igual entonces a delta de P por B0, que pasa multiplicando, y divido en menos B. 1 sobre B es K, entonces este 1 sobre B lo puedo escribir como K, ¿sí? Y este signo menos aparece acá arriba. Entonces me queda que el delta de B es igual a menos K por delta de P por B0. ¿Sí? Simplemente utilicé esta ecuación. Entonces este 1 sobre B lo reemplacé por el K. Una vez que tengo el delta de B, lo que determino es el volumen final. El volumen final va a ser el volumen que tiene al inicio más el delta de B, o sea, más lo que cambió el volumen. Es lógico, ¿no? El volumen final es el volumen que tiene al inicio más lo que cambió, que es el delta de B. Entonces, tenemos volumen final igual al volumen inicial, y ojo acá, tienen que respetar este signo menos. Esto es más delta de B, que es menos K por delta de P por B0, entonces va con el signo menos. Saco factor común volumen inicial y me queda que el volumen final es el volumen inicial por 1 menos K por delta de P. Acá está la expresión para volumen final. Entonces ahora para calcular la densidad simplemente hago algo muy sencillo.
La densidad final es, por definición, la masa sobre el volumen final. Esta es la masa por unidad de volumen que me está pidiendo el enunciado. El volumen final es igual al volumen inicial por 1 menos K por delta de P, como está aquí indicado. Entonces, fíjense, asocio la masa con el volumen inicial y me da la densidad inicial que la conozco. Entonces me queda que la densidad final es ρ inicial, que es la densidad inicial, sobre 1 menos K por delta de P. Y ahora solo hay que hacer la sustitución y el problema queda resuelto. Si alguien se pregunta qué es delta de P es la presión final, que es la presión a los 500 metros, menos la presión inicial, que es la presión que había en la superficie, que es la atmosférica. ¿Sí? Esto es el delta de P. Y con eso queda resuelto totalmente el problema, chicos. Como se darán cuenta, es bastante sencillo. Lo único difícil acá que a veces les cueste darse cuenta que la masa por el volumen es la densidad, tan sencillo como eso. Bueno, con eso quedan resueltos todos los problemas de introducción a los temas de deformación. Yo en las próximas clases voy a resolver problemas tipo parcial conforme se aproxime la fecha del mismo. ¿Sí? Un poquito más complicado. Aunque, ojo que también varias veces nos han tomado en los parciales, ¿no? Igual que del eje de transmisión. O sea que en cierta forma ya hicimos problemas de parcial. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan, por favor, me están escribiendo.